quiero que comprendan esto. Cuando ustedes ingresan a la facultad, les asignan un classroom. Es para que ustedes puedan tener contacto inicial con este curso. Sin embargo, en ese classroom no vamos a realizar el examen por una sencilla razón técnica. Fíjense que como ese classroom está alojado en el correo institucional. Cuando hablo de correo institucional es el correo hchetemul@profesor.usac.edu.gt. Si yo les hago el examen en ese classroom alojado en este correo institucional, es probable que ese classroom no los reconozca a ustedes, porque solo reconoce los correos que tengan @profesor.usac.edu.gt. ¿Comprenden? Entonces, yo lo que no quiero es que el día del examen ustedes me digan, no puedo ingresar, no puedo ingresar, y ustedes se angustien. Por esa razón, mejor creé un classroom en un correo personal, un correo Gmail, que no tenga ninguna restricción de ingreso para ustedes. Esa es la razón de que vayamos a hacer el examen en otro classroom. Entonces, por favor, tomen nota que a ese classroom ustedes ingresan con ese código que está ahí. WHIKJ3G. Ahí también encuentran todas las presentaciones que hemos visto en la clase. Desde la primera hasta la que vamos a ver el próximo viernes. Tiempo disponible para el examen, 40 minutos. ¿Cuánto vale el examen? 30 puntos. A ver, ¿qué otras dudas tienen, jóvenes? De mi parte, todo bien, licenciado. Muchas gracias. El primer parcial va a ser con el primer libro que usted nos dijo, ¿verdad, licenciado? Les acabo de informar, estimados alumnos. Vamos a utilizar estos dos libros. El curso se llama Comunicación. Vamos a usar para el primer examen parcial, van a entrar el contenido de los 3 primeros capítulos de este libro. Y los primeros 3 cuentos de este otro libro. ¿Comprenden? Licenciado, ¿esos libros los encontramos en alguna librería o solo en la página? Sí, ahorita, fíjense que ahorita les voy a dar en el enlace, porque eso se los proporcioné yo a los alumnos cuando ingresaron, pero obviamente ustedes no lo tienen. Ahorita solo permitan un momentito y se los voy a proporcionar. Yo no vendo libros, ¿verdad? Yo solo soy catedrático aquí. Pero estos libros los encuentran ustedes. Les voy a, para que tengan una idea completa, les voy a mostrar cuáles son los libros. Solo permitan un momentito. Porque entiendo, cuando uno es nuevo, pues no sabe qué vamos a hacer, ¿verdad? Pero aquí está. Vamos a ver. Con la información necesaria. Entonces, ahorita se las voy a colocar acá. Solo
Es que tengo que hacer, también dejar entrar a los alumnos y arreglar la presentación. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces les decía, aquí está. Aquí les decía, es el curso de comunicación, los 2 libros, ese es su servidor. Y ahorita vamos a ver. Estos son los libros que vamos a usar. Los 2 primeros los adquieren ustedes en la librería de Ecoediciones. En un momento te los voy a dar a ustedes el enlace o el link para hacerlo. El tercer libro, el tercer libro yo se los voy a proporcionar de manera gratuita, en formato PDF. Aquí está el link de la librería. Ahorita se los voy a compartir a ustedes en el chat de esta clase. Ahorita se los voy a trasladar. Permítanme a ver. Librería. Ay, Dios. Librería virtual de ediciones. Ahí lo tienen. Ahí no solo encuentran estos libros, sino la mayoría de libros de los demás cursos del primer semestre. A ver, Bárbara Melgar levantó la mano. Hola, licenciado, buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes. Fíjese que yo soy de la quinta oportunidad y tengo unas duditas. Sí. ¿De qué diapositivas habla? Disculpe, es que no, estoy algo perdida en eso. ¿Perdón, de qué me dijo? Las diapositivas que usted dijo que estaban en Classroom o algo así, o de las que habían visto hasta ahora. Son las diapositivas así como la que tengo abierta ahorita y que he usado en todas las clases que hemos tenido desde que comenzó el curso. Okay, y eso lo encuentran ustedes en el Classroom, en el cual les acabo de dar el código. ¿Ya lo tiene? ¿Ya tiene el código? Sí, ya lo tengo, gracias, perfecto. Vaya, entre de una vez también... y ahí van a ver que ahí están las presentaciones. Ok, muchas gracias, licenciado. También tengo otra consulta. Sí. El examen, si me puede decir, ¿verdad? ¿Será falso, verdadero, múltiple o pregunta directa? Es un examen tutti frutti, trae de todo. Ok, gracias, licenciado, muy amable. Bueno, vamos a ver, ¿cómo vamos a hacer la evaluación de este curso? Aquí tienen ustedes. El primer examen parcial va a tener una calificación de 30 puntos. El segundo examen parcial lo vamos a dividir en 2 partes. 20 puntos de una tarea escrita que yo les voy a dar a conocer próximamente y 20 puntos del examen escrito. En total va a tener un valor de 40 puntos. Eso quiere decir que ustedes pueden hacer una zona total de 70 puntos. ¿Verdad? Y el examen final tiene un valor de 30 puntos. Normalmente muchos alumnos se confían y al final no llegan ni siquiera a 30 puntos y andan pidiendo que uno les regale puntos. Y una vez les informo, yo no regalo un solo punto. Así que por favor, tomen en cuenta esto para que vayan acumulando sus puntos. Y aquí está la información del examen que vamos a realizar la próxima semana.
Licenciado, una consulta. Si el miércoles es el examen, jueves y viernes siempre vamos a tener clases. Vamos a ver, fíjense que la mecánica que hay en la facultad es que los días que hay examen, no hay clases. La próxima semana tenemos exámenes lunes 6, martes 8 y viernes 10. Esos 3 días no hay clases porque se dedican exclusivamente para los exámenes. Los días que sí va a haber clase es cuando no hay examen. La próxima semana va a haber clases martes y jueves. Y en la siguiente semana se invierten los días, pero solo tengan por aclarado de que los días que hay examen no hay clases. Cuando no hay examen, hay clases. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, si no hay más, entonces vamos a comenzar la clase. Les voy a agradecer. Fíjense que cuando yo tengo abierta la presentación, no puedo ver si alguien ha levantado la mano. Entonces, de ahora en adelante, si ustedes tienen una duda, quieren hacer una consulta, por favor no levanten la mano porque no puedo ver. Nada más activen su micrófono y hablan. Yo con mucho gusto les voy a responder. Entonces vamos a empezar a trabajar hoy el ensayo académico. La exigencia académica sobre los trabajos universitarios busca que estos sean comprensibles para un público cada vez más amplio y especializado. Ser profesional del derecho, ser abogado y notario, implica redactar documentos con rigurosidad. Por eso es importante que ustedes desde este momento, ustedes están entrando a la universidad y vienen de un periodo de educación en la cual probablemente no les han exigido mucha rigurosidad. Pero aquí sí, sobre todo en esta carrera, porque aquí ustedes van a estar confrontados con documentación legal. ¿Saben qué es eso? Ustedes no pueden cometer errores en los textos. Ustedes tienen que utilizar las palabras apropiadas, porque una palabra mal utilizada le cambia todo el sentido a la legalidad del documento. Hasta al bote pueden ir a parar. Y no es que les esté metiendo miedo, sino que nada más les estoy diciendo que ustedes están en una carrera en la cual deben tener mucho cuidado con la terminología que usan. Por eso es importante que tomen muy en serio este curso, porque aquí están sentando las bases ustedes, no solo de la lectura académica, sino de la redacción que les va a permitir un texto más claro, más legible, un texto que sea propio del derecho. Y dentro de esos documentos que ustedes van a empezar a redactar, tenemos el ensayo. El ensayo es un trabajo académico que debe ser elaborado a conciencia. Entonces, ¿qué es el ensayo? El ensayo académico es un tipo de composición que analiza, interpreta o evalúa un tema. ¿Qué es analizar? ¿Qué es interpretar? ¿Qué es evaluar? Entonces, esos 3 elementos se entrelazan para la presentación escrita de una investigación. Eso es un ensayo. Normalmente la gente dice, tengo que redactar mi ensayo, tengo que redactar mi investigación. No, eso es falso. Ustedes la investigación la hacen cuando están consultando libros, documentos, cuando hacen algún trabajo de campo.
Después de haber hecho esa investigación, ustedes van a redactar el informe de la investigación. ¿Comprenden? Y uno de esos informes se conoce como ensayo, ensayo académico. Es el tipo de texto que trata de respaldar una tesis por medio de la argumentación o exposición. También a veces existe una mala concepción de lo que llamamos tesis. Mucha gente lo asocia con el trabajo de graduación con el que ustedes pueden obtener una licenciatura o una maestría o un doctorado. Por supuesto que a esos documentos les llamamos tesis, pero no solo a esos. Le vamos a llamar tesis a una idea, a una definición. Si yo les digo, estamos en principios de marzo y hay un calor terrible, esa es una tesis que yo debo comprobar. Porque van a decir, no es cierto, sí, en la noche hay frío. Bueno, pero yo mantengo mi tesis. Es mi idea, ¿verdad? Entonces, para confirmar si esa tesis es válida, si se puede comprobar con los hechos, yo tengo que hacer una investigación. Y de último, entonces, voy a redactar el informe de esa investigación. ¿Comprende? Este tipo de texto motiva el pensamiento crítico e independiente de quien escribe. En la universidad vamos a privilegiar el pensamiento crítico. ¿Qué es eso? Ustedes vienen de una formación en la cual básicamente lo que nos ha interesado es reproducir lo que hemos leído y lo que nos han enseñado. Aquí lo que nos interesa, aparte de leer y poner atención en lo que se imparte, también necesitamos que ustedes tengan una actitud crítica hacia la realidad del país, hacia la realidad de los textos que leen, porque de esa manera es que se forma un pensamiento universitario que piense, que no solo reproduzca las cosas, que tenga una actitud alternativa en su forma de pensar. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, cuando uno lee, puede leer textos de diferente ideología, textos que no necesariamente tengan las mismas ideas. Hay que confrontar las ideas. Eso ayuda a la formación de un pensamiento crítico. El ensayo invita al estudiante a buscar un problema y su posible solución. Estamos hablando de problemas de carácter académico. Si un catedrático le dice a ustedes, tienen que hacer una investigación sobre qué es el derecho romano y su aplicación en la realidad guatemalteca, ese es un problema. Por supuesto que ustedes me dirán, eso no es problema. No, es que en términos académicos así se le llama. Lo que tengo que buscar entonces es una solución para ese enfoque que me pide. El ensayo permite hacer un análisis profundo e individual de un tema en particular. La situación de la legalidad de propiedades en Peronia. Bueno, ese es un caso particular, un caso pequeño, ¿verdad? Pero para poder desarrollar una investigación sobre esa situación, yo tengo que leer mucha literatura jurídica, ¿verdad? Y hacer un análisis para poder resolver ese problema. El ensayo desempeña un papel importante dentro del medio académico.
porque es un buen recurso para la evaluación del conocimiento adquirido por los estudiantes. Aquí ya no es tanto, estimados alumnos, ya no es tanto que ustedes piensen que van a pasar la clase si un día se van a desvelar, van a madrugar y van a remachar lo que dice el libro, los apuntes que han hecho para poder responder correctamente. No se trata de memorizar. Eso quedó en el pasado. Lo que interesa es que ustedes apliquen este conocimiento que están adquiriendo en la práctica. Si no, no tendría sentido la formación de un buen abogado y de un buen notario. Por eso dice, el ensayo desempeña un papel importante dentro del medio académico porque es un buen recurso para evaluar qué conocimientos han adquirido los alumnos. ¿Saben por qué? Porque los obliga a ustedes a estudiar, a leer y a redactar. Y van a redactar lo que han investigado. El ensayo es ideal para evaluar, ya que motiva la postura crítica del estudiante y demuestra los conocimientos adquiridos en la clase y la investigación del tema. Bueno, ¿alguna duda acerca de qué es el ensayo, jóvenes? De mi parte no, licenciado, gracias. No, licenciado, todo claro. No, doctor, gracias. Entonces, vamos ahorita a... Doctor, perdone, el ensayo no lleva una estructura como tal en el sentido de, como le dijera yo, así lo van a escribir o así se va a escribir, sino, por lo que he entendido, el ensayo es algo libre, de alguna forma, en la redacción. Vamos a ver. Lo que sucede es que libre, libre al viento, tu hermosa bandera tampoco, ¿verdad? Por eso vamos a ver las partes que integra el ensayo. Porque cuando hablamos de un documento, un texto con rigor, significa que tienen que sujetarse también a una estructura definida. Ok, gracias. Bueno. Vamos a ver, parte de un ensayo académico. Tenemos la portada, el índice o tabla de contenido, la introducción, el cuerpo, las conclusiones, las referencias bibliográficas, los anexos. Esto último ya es opcional, ¿verdad? Por eso les decía que, por supuesto que hay libertad en la forma de pensamiento, pero hay que respetar la estructura que tenemos acá. Sobre todo porque cuando hablamos de un ensayo, no significa que yo voy a escribir lo que yo pienso. Si no, ese es un artículo de opinión. Eso, por supuesto que se puede hacer, pero eso no es un ensayo. Eso es lo que yo pienso, es una opinión. En un ensayo académico vamos a tratar de limitar lo más que podamos las opiniones. Y si vamos a expresar una opinión, esta debe estar fundamentada en las lecturas que hemos hecho. Yo no puedo argumentar algo si esa argumentación, si esa opinión no tiene soporte teórico. ¿Comprenden? Sí, gracias. Vamos a ver entonces la portada. La portada o carátula contiene los datos que identifican el trabajo. Debe ser sobria y sencilla para que los datos estén claros. Y por favor, no utilicen sellos de agua. Fíjense que yo entiendo muy bien que hay alumnos y alumnas que les gusta dejar su trabajo así chilerito. Y por eso vienen y le ponen sello de agua, ¿verdad? No solo a la portada, sino en todas las páginas del texto. ¿Sabe cuál es? Ya no cambió las diapositivas, Nick.
Bien. Sí, ¿verdad? Bien, ahí van otros. ¿Qué es lo que están viendo ahorita? Están viendo portada, ¿verdad? Portada. La portada, licenciado. Sí, licenciado. Ahí está cambiando. Así es. Sí. Sí. Bueno, pues les decía, me quitaron la inspiración, pero vamos a empezar otra vez. Les decía que algunos compañeros, compañeras quieren dejar chileritos su trabajo y utilizan sellos de agua. El problema es que no solo lo ponen en la portada, sino en todas las páginas. Y a mí me ha tocado que enfrentarme a textos en los cuales tengo que adivinar qué dice, porque el sello de agua no permite leer. Entonces, se los pido encarecidamente, por favor, por todo lo que más quieran, no usen sellos de agua en los documentos, porque afectan la lectura. Bueno, ahora, los datos que debe contener la portada o carátula. Alguien tiene abierto su micrófono, fíjense, ya sin interferencia. Le voy a agradecer que lo cierre. Entonces tenemos los datos de la portada o carátula. Datos institucionales, identificación del alumno, curso y sección, nombre o título de trabajo, lugar y fecha. Veamos, aquí tenemos un ejemplo. Ven, ahí tenemos una portada libre de todo sello de agua. Los datos institucionales se refieren a la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Luego viene la identificación del curso, el nombre del catedrático y del lado derecho la sección, ¿verdad? La sección en la cual ustedes están. En la parte inferior tenemos los datos de identificación del estudiante, alumno y número de carnet. En la parte inferior vamos a poner el título del trabajo, en medio, ¿verdad? Y abajo, la fecha de entrega. Por supuesto, no le tienen que quitar eso, tienen que ponerle Guatemala, 2 de marzo de 2023, por ejemplo. Bueno, vamos entonces, ya pasamos la portada. Recuérdense, si tienen una duda, alguna consulta, solo activen el micrófono y me preguntan al aire. Y yo con mucho gusto les respondo. Vamos entonces con el índice o tabla de contenido. Es un esquema en el cual se ordena de forma numérica o alfanumérica. Cuando hablamos de alfanumérico, nos estamos refiriendo al uso combinado de números y letras. Un índice es una suma, un índice es de suma utilidad cuando el texto es muy extenso o implica mucho contenido, como una tesis o una obra en varios tomos. La labor de investigación puede beneficiarse de la incorporación de un índice. ¿Y saben por qué? Sobre todo cuando uno está haciendo una investigación académica. Porque cuando hacemos una investigación, no necesariamente tenemos que leer todo el libro. Hay libros, por supuesto, que tenemos que leerlos todos, como todo, ¿verdad? Como en el caso de comunicación lingüística, porque ese es un libro de texto que contiene todo lo referente al contenido del curso. Pero hay libros en los cuales ustedes solo van a leer aquellos temas que están relacionados con la investigación que tienen que hacer. Por ejemplo, dijimos que vamos a hacer una investigación sobre el derecho romano y su aplicación en la realidad guatemalteca. Entonces, ustedes toman el libro, ven el índice
Y ahí observan si el libro tiene partes que estén relacionados con el derecho romano y con la realidad guatemalteca. Si ese libro no tiene nada de derecho romano, pues sencillamente, ¿para qué lo van a leer? Toman otro libro y revisan si tiene algo referente al derecho romano. Y dice, derecho romano, características, capítulo 5. Entonces, eso quiere decir que de ese libro solo van a leer el capítulo 5. Los otros capítulos no, porque no se refieren a eso. ¿Comprenden? Para eso es importante el índice. Las normas APA no contemplan el uso de un índice o tabla de contenido. Le corresponde a la institución académica o al docente definir sus características. Lo ideal es que el índice se coloque después de la portada para facilitar su ubicación. Hay algunas ocasiones que por estilo, algunos autores o editoriales colocan el índice al final del texto. No hay problema, pues, pero es ideal mejor si lo ponemos al principio. Ahora bien, alguien me preguntará, ¿y eso de las normas APA qué es? Pues lo de las normas APA lo vamos a ver después del primer examen parcial. Ahorita solo les doy algunos tips para que tengan idea de qué es. Las normas APA es una especie de clasificación que se usa para las referencias bibliográficas. Pertenece a la Asociación Americana de Psicología, pero no solo los son psicólogos, sino por lo versátil que son estas normas, ya ha sido adoptada por todos los gremios de abogados, ingenieros, médicos, psicoanalistas, antropólogos, sociólogos, de todo el mundo. España, Francia, Estados Unidos, México, Argentina, China, Rusia, etc. Esa es la ventaja de las normas APA. El índice es una herramienta de trabajo que permite visualizar el contenido del documento y en qué páginas se encuentra. Proporciona una idea global del texto. Porque cuando ustedes revisan el índice, ya tienen claro cuál es el contenido del libro. Sirve como una especie de mapa o plano. Visualiza las ideas más importantes y las relaciones que existen entre ellas. El índice es el resultado del bosquejo tópico. ¿Se recuerdan que eso lo trabajamos cuando vimos la lectura académica? Los contenidos del índice deben estar jerarquizados y ordenados en forma lógica. En índices sencillos se pueden sustituir los decimales de 2 dígitos, 1.1, 1.2, 1.3, por literales, A, B, C. Entonces podría ser 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C. Se recomienda no usar los números romanos, porque puede dificultar la lectura a quienes no están acostumbrados a ellos. Por eso se prefiere mejor el sistema decimal, porque es con el que estamos en contacto todos los días. Aquí tienen un ejemplo de un índice. Vean. Está en orden jerárquico, ¿verdad? Las ideas principales van a estar con los números enteros y las ideas secundarias con los números decimales. Bueno, vamos con la introducción o presentación. Puede usarse cualquiera de los dos términos. La introducción o presentación sirve para anunciar el... Sí. Disculpe, respecto al índice que estaba mostrando anteriormente, ¿cuándo se recomienda el uso de la numeración romana? Yo no dije eso.
Yo lo que le dije... Yo pregunto, perdone, es que he visto en algunos índices que a veces utilizan numeración romana en algunos puntos del índice. Por eso es la pregunta. Sí, mire, sí, comprendo. Fíjese que se pueden usar para cualquier tipo de textos. Lo que yo les decía a ustedes es que se recomienda no usarlos. Porque, primero, los números romanos pertenecen a una nomenclatura de algo, de una que ya no se usa, ¿verdad? Por ejemplo, el alfabeto romano o todos los elementos del idioma romano ya no se usan porque es una lengua muerta. Sin embargo, para efectos de permanencia en el tiempo, el derecho sí usa, las ciencias jurídicas sí usan el idioma romano, porque permite, ya que como nunca va a cambiar, como ya es una lengua muerta, nunca va a cambiar. Por eso se utiliza en el derecho la terminología romana. Sin embargo, en términos de números para índice, no se recomienda. Ahora, si alguien desea usarlo, lo puede usar para cualquier texto. No hay, digamos, algo que yo le dijera, úselo solo para aspectos jurídicos o aspectos de medicina o aspectos de arquitectura. Se puede usar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Que no es lo ideal, es otra cosa. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Vayan. Estamos en esto. Entonces vamos con la introducción o presentación. La introducción o presentación sirve para anunciar el tema, los alcances y las limitaciones de un documento escrito. En la introducción se pueden sentar las bases teóricas del trabajo académico. Esta parte, paradójicamente, no se elabora al principio, sino cuando ya esté terminado el trabajo para que se cuente todos los elementos. Entonces decimos que la introducción nos sirve para situar el contenido del trabajo que tenemos. Normalmente es una síntesis del trabajo, ¿verdad? Y es importante porque les pueden decir a ustedes las razones de por qué se hizo ese estudio o esa investigación y cómo está dividido el informe de la investigación, si es por capítulos, si es por apartados, o si no tiene nada de esto y solo lo que tiene son subtítulos. Por eso es importante la introducción a la presentación. Aquí tenemos un ejemplo de introducción. Dice, la presente investigación que lleva como título la fotografía profesional de la marca Imago Foto y su exposición en Instagram abarca el funcionamiento del marketing actual y cómo su aplicación en redes sociales, por lo que se establecerá una propuesta y una estrategia de marketing de contenido. ¿Ven? Le está diciendo la razón de por qué se hizo ese estudio. Pero esa es una, ¿verdad? Aquí tenemos la presentación. Les dije que introducción o presentación es lo mismo. Del libro Comunicación Lingüística. Esta presentación la hace Carlos Velázquez, su autor. Dice, este manual resultó originalmente de la unificación de dos libros de texto que siguen circulando de forma independiente. Comunicación, semiología del mensaje oculto y lectura y redacción. Ven que en medio de esos textos está la identificación bibliográfica. Ahí está usando el autor las normas APA. Dice, se decidió realizar esta unificación para abarcar en un solo manual los contenidos del curso Comunicación que el autor imparte en la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Ven?
Y ahí nos dice, este es un texto didáctico, diseñado para estudiantes que inician la carrera universitaria. Recopila los principios teóricos fundamentales de la comunicación lingüística y los adapta a las necesidades que, de esta materia, tendrán los futuros profesionales. Ofrece una visión crítica y dialógica de la comunicación, a la vez que propone herramientas para la lectura, análisis y producción de textos lingüísticos. ¿Ven? Para eso sirve la presentación, para decirnos de qué trata el libro. Y además nos dice, el libro fue concebido desde la perspectiva, desde la pedagogía crítica, y desarrolla un enfoque de aprendizaje por competencias. Desde esa perspectiva, busca dotar al lector de herramientas lingüísticas para que sea capaz de comunicarse en cualesquiera de las circunstancias que le depara. ¿Ven? Entonces ahí tenemos la presentación. Es como cuando ustedes presentan a alguien, ¿verdad? En un acto de presentación. Bueno, vamos al cuerpo del trabajo. El cuerpo del trabajo podríamos decir que es la parte más importante del ensayo. Es el desarrollo del tema, con sus correspondientes subdivisiones. Para tener un orden en la exposición, se recomienda realizar el esquema gráfico, el esquema decimal y el resumen, para que puedan estructurar el contenido. ¿De qué estoy hablando? Para los alumnos que acaban de ingresar, fíjense que en clases anteriores analizamos cómo desarrollar la lectura, porque normalmente le llamamos lectura cuando agarramos un libro y lo leemos, y ahí murió la flor. No. Aquí nosotros estamos recomendando 3 tipos de lectura. Y no es que ustedes escojan una de ellas, sino que les decimos, tienen que realizar las 3 lecturas. La primera es una lectura exploratoria. Pero primero tienen que ustedes que seleccionar los libros, ¿verdad? Después hacemos la lectura exploratoria, donde observamos si ese texto es válido, si ese texto me va a servir o no. Para ello tenemos que ver, que averiguar, que investigar. ¿Quién es el autor? Si el autor es una persona de prestigio. Si el texto, el libro, está fundamentado en lecturas que tienen que estar en la parte inferior, al final del libro, ¿verdad? Ver qué libros fue lo que usó para trabajar ese texto. Si ese libro no tiene ninguna referencia bibliográfica, por lo general se dice ese libro no es válido. Porque eso quiere decir de que no tiene fundamento teórico. Y el tercero es ver qué autoridad o qué editorial es la que respalda ese documento. En la actualidad, por ejemplo, mucha gente viene y les gustan los libros que les dicen cómo hacerse ricos, cómo superar una crisis y todo. Vean si esos libros tienen respaldo editorial, tienen respaldo de referencias bibliográficas, porque si no quiere decir que es una fumada del autor. Es lo que le llaman libros de superación. Yo les diría, no pierdan el tiempo en eso. Pero en fin, cada quien hace con su vida lo que quiera, ¿verdad? Pero vamos al hecho que esa es la primera lectura, la exploración, a ver si ese libro vale la pena. Esa es la lectura exploratoria. La primera lectura es cuando ustedes empiezan a ver el texto, ven la introducción o presentación, ven el índice y se dan cuenta si ese libro realmente les interesa, ¿verdad? Y empiezan a leerlo así por encima. ¿Qué hicieron ahí? Hicieron una lectura de acercamiento al texto. Y ahí deciden ustedes si vale la pena o no.
Y la segunda lectura, la tercera en orden, ¿verdad? Pero en realidad la segunda lectura es cuando ustedes ya leen el libro de forma concienzuda, con conciencia, quiere decir eso, y van a hacer subrayados, subrayan el texto. Y también subrayan aquellas palabras que creen más importantes. Después de eso, ustedes tienen que hacer un esquema gráfico, porque no se queda solo la lectura. ¿Con qué van a contar? Con esas ideas principales. Con esas ideas van a hacer un esquema gráfico que les va a permitir un orden jerárquico, ¿verdad? Y después de ese esquema gráfico van a desarrollar el esquema decimal. El esquema decimal no es más que trasladar el esquema gráfico a una estructura decimal. En otras palabras, a un índice. Ese índice rudimentario ya les permite a ustedes poder sentarse a escribir. Hagan la prueba. Después de leer libros, a ver, siéntense a escribir, a ver si tienen clara la idea de qué van a escribir. No, no la tienen. Van a perder más tiempo. Mejor hagan todo este proceso y después van a ver cómo se les alumbra la mente. Luego de ese proceso usted ya tiene una idea clara. ¿Cómo redactar su ensayo? Todo argumento o hallazgo debe estar adecuadamente fundamentado. Esto que les estoy expresando lo encuentran en el contenido del libro Comunicación Lingüística y también en las presentaciones que están en Classroom. Se recomienda la construcción de párrafos con el concepto de oración principal y oraciones secundarias. Ahí también en las presentaciones se encuentran información sobre esto. Recuerde que cada párrafo plantea una idea que está plasmada en la oración principal y que se desarrolla en las oraciones secundarias. Muchos de estos aspectos vamos a verlo en el contenido que sigue después del primer examen parcial. Un ensayo académico utiliza un lenguaje formal. Posee un contenido relevante, bien estructurado y bien documentado. Muestra una opinión propia, pero justificada con base en fuentes bibliográficas. Por eso remarco esta parte. Por supuesto que un ensayo tiene opinión propia, opinión de ustedes, pero ojo, jóvenes, estimados alumnos y alumnas, no se vayan con la pinta que es su opinión y qué. Esa opinión debe estar justificada con base en los libros que han leído. Si no, no tiene sentido. Y sobre todo se escribe en forma impersonal, en tercera persona. Les voy a mostrar cómo en el libro, miren. Vean, dice, en ningún momento ustedes pueden ver que en esta parte diga yo, ¿verdad? Dice, se decidió realizar esa unificación para abarcar en un solo manual. Bien, el autor bien pudo decir, yo decidí realizar esa unificación. Pero dice, se decidió. Eso es tercera persona. Es un lenguaje impersonal. Y vea el último párrafo. Dice, el libro fue concebido. Bien pudo haber dicho el autor, yo concebí el libro desde la perspectiva crítica. Pero no, él dice, el libro fue concebido. Ahí no está presente el autor. Eso es lo que se plantea acá, de forma impersonal, en tercera persona. La forma impersonal es una de las más usadas en documentos universitarios, científicos, técnicos o ensayísticos. Su prestigio obedece a que crea la sensación de objetividad. ¿Por qué objetividad? Porque no está presente el autor. El autor da un paso atrás y escribe de manera que se vea como que no está él. En la construcción de las oraciones pseudo reflejas
se emplea el pronombre se como verbo auxiliar. Veamos el siguiente ejemplo. Léanlo, por favor, estimados alumnos. ¿Ven? Ahí no están presentes los autores. Porque aquí pudieron haber dicho, en ese trabajo, nosotros presentamos una investigación orientada a analizar cómo se desarrollan las relaciones de poder dentro de un mundo virtual. Pretendemos llegar a comprender los alcances de la teoría del derecho en el contexto internacional. Pero no. Los dos autores de ese libro se esconden, si ustedes quieren, atrás de se. Se mimetizan ahí. Y ven que al final estamos usando las normas APA. Ahí están los dos autores, el año de impresión del libro y la página donde se encuentra esa cita. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, como síntesis, recuerden, no solo en la presentación, sino en todo el texto del ensayo, vamos a privilegiar la construcción de las oraciones pseudo-reflejas que emplean el pronombre se como verbo auxiliar, ¿verdad? Con un lenguaje indirecto. Bueno, la redacción debe ser clara, concisa y amena. Clara en el sentido de que debemos de evitar que haya partes que no se puedan entender. Por eso tenemos que revisar bien el texto. Fíjense que, ¿cómo podemos determinar si un texto es claro o no? Ustedes terminan de escribir, dejan en reposo el texto y después lo leen pensando que ustedes son otra persona, una persona que no conoce el texto. Y entonces traten de entenderlo de una perspectiva diferente. Como que si un niño de 8 años lo leyera, ¿será que ese niño de 8 años entiende mi texto? Si no está claro, no. Si no es conciso quiere decir directo, con las palabras precisas. Y ameno. A veces hay textos aburridos. Y sobre todo, ¿saben cuándo son textos aburridos? Cuando utilizan oraciones extremadamente largas. Para eso tenemos un remedio que vamos a ver en las próximas clases. ¿Cómo podemos hacer un texto que se lea mejor? Los párrafos no deben ser excesivamente largos. ¿Por qué? Porque pierden interés. Hay personas que empiezan a escribir y escriben, porque no tienen idea de cuál es la estructura de un párrafo. Aquí vamos a ver entonces, estimados alumnos, que tanto las oraciones como los párrafos tienen estructura. Y esa estructura tenemos que manejarla. Tenemos que hacer una combinación de párrafos medianos con párrafos cortos. Y además, buen uso del idioma español, gramaticalmente correcto. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero es tener una buena redacción. Hay que decir una sintaxis. La sintaxis es la construcción del idioma cuando redactamos. Y lo segundo, mejorar nuestra ortografía. Pero ¿sabe cómo logramos esas dos cosas? Porque eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Vamos a mejorar nuestra redacción y nuestra ortografía si leemos. ¿Qué? Cualquier cosa, pero lean. Lean libros, lean novelas, lean periódicos, pero lean. Si no leen,
porque normalmente las nuevas generaciones ya no leen. Es que yo como chateo, entonces ahí escribo. Sí, pero con falta de ortografía. Los títulos, en el ensayo, los títulos van a 14 puntos con negrillas. 14 puntos es el tamaño de la letra. Y negrillas es cuando ponemos los textos así. Miren, ahí pueden ver negrillas. Le vamos a quitar las negrillas. Ahí está el texto normal. Pongámosle las negrillas. Ahí está, miren. Entonces, los títulos van a 14 puntos. Solo se escribe la inicial mayúscula. El resto de título con minúscula, excepto nombres propios. Esto es muy importante porque hay personas que acostumbran a escribir los títulos todo con mayúscula. Como ya vimos anteriormente, si ustedes escriben todo con mayúsculas, es como que se estuvieran gritando y es de mala educación. Por eso, solo la inicial debe ir en mayúscula y el resto en minúsculas. Los subtítulos a 14 puntos sin negrillas. Los incisos a 12 puntos sin negrillas. Los títulos, subtítulos e incisos no llevan punto al final. El texto irá a renglón 1.5, justificado a ambos lados. ¿Qué es eso de 1.5? Pues es el espacio que hay entre un renglón y otro renglón, entre una línea y otra línea, pues. Los párrafos no llevan sangría y se separan unos de otros por renglón de 1.5. Ahí tienen ustedes los márgenes que debemos emplear, de acuerdo a las normas APA. En la parte superior e inferior, 2.54 centímetros. En los laterales, derecho e izquierdo, 2.54 centímetros. Bueno, vamos con las conclusiones. Esta parte se coloca después del cuerpo del trabajo, en forma separada. Su objetivo es presentar los hallazgos más importantes del trabajo, relacionados con los objetivos de la investigación. Las conclusiones deben tener coherencia con la metodología y los resultados planteados en el trabajo de campo. ¿Qué es una conclusión? Después de haber realizado ustedes el informe de la investigación, ya tienen más ideas de cuáles son los puntos más importantes de lo que redactaron. Es como hacer una síntesis así muy breve de cada parte importante de la investigación. ¿Cuántas conclusiones deben elaborar? Entre 5 a 6 conclusiones. Y de ahí vamos con las referencias. ¿Qué son las referencias? Normalmente se le puede llamar referencias bibliográficas, pero en general se le llama referencias. Referencias es la información de los libros que ustedes consultaron. Pueden ser libros impresos o libros digitales que se encuentran en Internet, pero todos la información de esos libros deben ponerse en las referencias. Estas referencias tienen un papel fundamental en el ensayo, porque son las que demuestran si su trabajo, si el ensayo, tiene fundamentación teórica. Esta lista de libros, revistas, páginas de Internet y otras fuentes consultadas en la investigación académica. Recuerde que puede ingresar esta información en forma automática. Vamos a ver posteriormente, cuando trabajemos las normas APA,
cómo se puede utilizar en el procesador Word. En la parte superior, la ventana referencias, que permite introducir las referencias bibliográficas de acuerdo con las normas APA. Pero lo vamos a ver en su momento. ¿Cómo son las normas, las referencias bibliográficas? Muy sencillas. Fíjense que la bibliografía se debe desarrollar conforme las normas APA séptima edición. Las normas APA, desde su aparición, han tenido primera edición, segunda edición, tercera edición, cuarta edición, quinta edición, sexta edición, y ahora va por la séptima edición. Y cada vez le han agregado, quitado cosas. ¿Cómo se estructura entonces la información de un libro según las normas APA? Primero, en la parte izquierda vamos a ponerle el apellido del autor. Si tiene dos apellidos, pues irán los dos apellidos. Si tiene uno, pues ni modo uno, ¿verdad? Coma y la inicial del nombre. A normas APA no le importa el nombre del autor, solo le importa el apellido. Punto, punto, fíjense en el punto. Después, entre paréntesis, se pone el año de impresión o año de publicación del libro. Entre paréntesis, ¿verdad? Luego, punto. Fíjense que hay punto. Después viene el título de la obra. Y este título lo vamos a escribir en cursivas. Terminamos de escribir el título del libro y ponemos punto. Luego, el nombre de la editorial que publicó el libro. Hay dos. Punto. Eso es todo. Esa es la ventaja ahora de las normas APA, porque cada vez ha hecho más sintética la información de los libros. Bueno, después de las referencias, vamos al anexo o apéndice. Esta es una parte opcional. Luego de las referencias se colocan textos, cuadros, fotos u otro tipo de información que se considere complementaria del trabajo académico. Algunas ocasiones, por ejemplo, yo puedo haber utilizado datos de una encuesta, ¿verdad? Pero si pongo toda la encuesta dentro del texto, se va a volver muy pesada. Por eso, en el texto del ensayo, solo menciono algunos porcentajes de esa encuesta. Ah, bueno, pero entonces en el apéndice sí puedo poner partes del estudio para que tenga más certeza. Pero igual, si no las pongo, nadie me va a obligar. Yo decido si los pongo o no. Entonces dice, por ejemplo, si uso una entrevista, pero en el cuerpo del texto solo se utilizaron fragmentos, en esa parte se puede colocar en forma completa. Y así, otros recursos que ustedes crean que vale la pena publicarlos. Bueno, ahí llegamos entonces, jóvenes. Les dejo el uso de la palabra para que me digan qué dudas tienen, qué consultas. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, así por ejemplo, si yo voy redactando mi ensayo y de pronto quiero colocar una imagen dentro del texto, ¿se puede? ¿O solamente hasta los anexos? No. Usted puede colocarla. No hay ningún problema, porque si usted cree que esa imagen, ese cuadro, esa foto, vale la pena ponerla dentro del texto, se puede poner. A lo que yo me refiero son elementos que en algún momento no son necesarios dentro del texto, pero usted quiere complementar. Ah, ok. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más?
Licenciado, disculpe, con relación al tema de las referencias, usted mencionaba acerca de los libros físicos y los libros electrónicos. Dentro de las referencias, estos se pueden colocar como documentos y es como agruparlos, ¿verdad? Es decir, documentos y luego documentos electrónicos. Y creo que hay otra parte, son consultas web. El punto es, tuve una experiencia con elaborar una tesis y ahí nos pedían agrupar por cada tipo de documentos, si era físico o electrónico. Acá en un ensayo, ¿eso también se da? O, por ejemplo, solamente pueden ser libros físicos y electrónicos. Vamos a ver. Fíjense que anteriormente, cuando se hacían referencias bibliográficas, ya fuera en tesis o ensayos o artículos científicos, algunas personas separaban, digamos, libros impresos, después y grafías, y etcétera, etcétera, ¿verdad? En la actualidad ya no hay necesidad de nada de eso. En la actualidad, la norma ZAPA pide que ustedes mezclen los textos, sean impresos o tomados de internet. No hay ninguna exigencia de que usted tenga que poner ninguna divisiones de estas. El único orden que le piden es en función de la letra inicial del apellido del autor. Eso sí tiene que ir en orden de A, B, C, D, etcétera. Y lo mismo en el caso de los libros provenientes de internet. La 7ª edición de la norma ZAPA ya no le está pidiendo a usted que ponga recuperado de, ¿verdad? Como normalmente se hace. No, ya es más sintético, pero eso lo vamos a ver en el momento en que trabajemos la norma ZAPA. Pero digamos, para sintetizar la respuesta, en la actualidad ya no hay necesidad de hacer las referencias bibliográficas separadas entre libros electrónicos y libros físicos. Todo va junto. Muchas gracias, licenciado. Bueno. Doctor, buenas noches. Con una pregunta. Fíjese que ahorita usted anteriormente acababa de comentar de que las palabras que no conozcamos podemos llegar a subrayarlas. Sin embargo, cuando me tocó a mí estudiar para poder entrar al primer semestre, recuerdo yo que el libro decía de que las palabras que desconociéramos era pues recomendable no subrayarlas, sino que apuntarlas en otro lado. Y pues yo tuve la oportunidad de cuando leí el libro de cuentos para leer en la universidad, pues me di cuenta que habían muchas palabras que yo no conocía. Entonces lo que hice fue que apunté en otro lado. Sin embargo, ahorita que usted mencionó esto, quería preguntarle por qué considera usted que ellos recomiendan que escribamos en otro lado y no subrayemos las palabras en el libro. Cómo no, muchas gracias. Fíjense que la recomendación que yo hago y que al menos tenemos los catedráticos que damos el curso de comunicación, es que en los libros subrayen y subrayen los textos que ustedes consideran importantes y circulen las palabras, ya sea que sean muy importantes o que sean nuevas para ustedes, que no las comprendan, ¿verdad? Y después las busquen en el diccionario para tener más certeza de su significado. Pero no veo por qué razón no pueda subrayarse o circularse una palabra. Y le voy a decir por qué. Porque el libro es suyo. Y es una cuestión muy íntima. Usted va a leer el libro y usted decide qué hace con el libro. No tiene que darle cuentas a nadie si subraya o no el libro, si le echa perfumitos o no, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es que los libros
vale la pena que lo subrayen y circulen las palabras, ya sea que sean importantes o que sean nuevas para ustedes. De esa forma, las van a tener al alcance. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ¿alguna otra consulta? Disculpe, licenciado, solo una última duda con relación al desarrollo del tema en un ensayo. ¿Cuántas hojas podría ser como recomendación, verdad? Mínimas y máximas. Eso es con relación al desarrollo del tema como tal. Vea, máximas no hay. Mínimas, unas 10. Gracias, licenciado. Bueno, podríamos decir de entre 10 y 15 páginas, ¿verdad? Pero todo dependerá de la temática. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias. Le saluda Elizabeth Dueña. Fíjese, licenciado, que yo acabo de asignarme a su clase. Estaba en otra jornada y pues por cuestiones de trabajo yo me asigné ahora por la noche. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué página del libro van? Ya los compañeros me compartieron cómo poder ver las diapositivas, pero solo esa duda tengo, licenciado, que estoy un poquito perdida. Gracias. Mire, vamos a ver, igual aquí alguien me acaba de escribir en el chat, dice, tengo una pregunta, ¿qué contenido viene en el examen? No sé si, Claudia, ¿usted estuvo en toda la clase o acaba de ingresar? Buenas noches, licenciado. Sí, fíjese que tengo algunos problemas con la conexión a internet. Entonces, por eso es que de momento se ingreso y así, por eso, disculpe. Buenas noches. Está bien, no hay problema. Mire, fíjese que les voy a colocar aquí la información, para que tengamos más certeza con eso. Vea, aquí está la información sobre el examen. En este Classroom, no en el Classroom que les asignaron a ustedes en la facultad, sino este es otro. Ya expliqué que por razones técnicas no vamos a hacer el examen ahí, sino en este. Copien por favor ese código para que ingresen. Ahí van a encontrar esta misma información y aparte las presentaciones de PowerPoint que he usado en todas las clases desde que comenzó el semestre. Esto es bueno para los alumnos que acaban de incorporarse. ¿Qué comprende el examen parcial? El primer examen parcial va a incorporar el contenido de los 3 primeros capítulos del libro. Introducción al derecho. Perdón, introducción al derecho. Estoy hablando de cosas. Comunicación lingüística. Ahí está, miren. El primero, los 3 primeros capítulos de comunicación lingüística. Y los 3 primeros cuentos del libro Cuentos para aprender a leer en la universidad. Eso es el contenido del primer examen parcial. El tercer libro lo vamos a ver a partir de la, después de que sea el primer examen parcial. ¿Alguna otra consulta? Licenciado, disculpe. Licenciado, Sí, ¿me escucha? Sí, le escucho, dígame. Perdone, pues yo también soy de, gracias, yo también soy de nuevo ingreso y pues tengo una duda. Tengo información sobre los libros que están, con los cuales ya están trabajando en el curso, pero pues me llama mucho la atención porque en relación a los primeros 2 que están en la diapositiva, me parece que también hay otro que es algunos elementos de normativa y de gramática de usos. No sé si este es el que aplica también para su clase.
Mire, estimado alumno, ese libro lo usan otros catedráticos. Si usted lo quiere comprar, cómprelo. Yo, para lo que ustedes no gasten, tengo este libro, Gramática Normativa y Gramática de Uso, que tiene exactamente el mismo contenido. Ah, muy bien. De acuerdo. Pero no le quito el impulso que lo compre, estimado alumno. Sí, no, pues por lo que entiendo, usted nos va a compartir el tercer libro. Entonces, si me indica que es exactamente el mismo contenido, pues no consideraría lógico gastar en el que le comentaba. Vaya, está bien. Sí, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Buenas noches, licenciado. Solo una consulta. Sí, dígame. Aquí se puede utilizar también el término de cuartillas, de las que llevan 24 a 25 líneas, que no superan más de 240 palabras a 250 palabras. Sí, cómo no. Fíjense que el término cuartillas se usó anteriormente para efectos literarios y periodísticos. Sí. Cuartilla es equivalente a una página. Correcto. ¿Verdad? Sí, yo le comento porque yo estudié comunicación. Yo soy periodista de ahí, también de aquí de la San Carlos. Entonces, nosotros utilizábamos ese término, pero sí. No sé si aquí también se podría utilizar. Sí, no hay ningún problema. Lo que pasa es que es un término más propio, le digo, del campo literario y del campo periodístico. Y está un poquito en desuso, ¿verdad? Pero por supuesto que usted lo puede usar. Ok, muchísimas gracias, licenciado, le agradezco. Bueno. Licenciado, una consulta. Cuando usted dijo que iba a ser tutti frutti, más o menos, ¿eso cómo sería? Disculpe. Ay, Dios, mire, es que me preguntaron, una alumna me pregunta, mire, ¿y su examen va a ser de falso y verdadero? ¿O va a ser de pregunta de respuesta múltiple? Pues mi respuesta es tutti frutti, de todo. O sea, quiere decir que puede venir de falso y verdadero, puede venir de respuesta múltiple u otras formas de pregunta. A eso se refiere. Gracias, licenciado. Bueno. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bueno, voy a quitar esto. Bueno, ¿alguna otra consulta? Si no, pues les agradezco mucho la atención a la clase y nos estamos viendo mañana. Pase feliz noche. Feliz noche, licenciado.